Hola, mi nombre es Araceli Bedoya. Y yo soy Karina Peña. Hoy hablaremos de La voz activa y la voz pasiva. ¿Sabías que el Congreso aprobó la vacancia de Vizcarra? ¿La vacancia de Vizcarra fue aprobada por el Congreso? ¿Se dieron cuenta cómo en dos frases que se escuchan distintas puede tener un mismo significado? Es que en la voz activa se da énfasis al sujeto y en la voz pasiva se le da énfasis a la acción. Comencemos por definir la voz activa. La voz activa es aquella que encontramos en las oraciones activas. En este tipo de voz verbal, el sujeto, llamado también sujeto agente, es quien ejerce o realiza la acción verbal. Y dicha acción puede recaer sobre un complemento directo. Veamos un ejemplo. Los policías atacaron a los manifestantes. Primero reconocemos el verbo. Atacaron, núcleo del predicado, verbo activo. ¿Quiénes atacaron? Los policías. ¿A quiénes atacaron? A los manifestantes. Los policías vendrían a ser sujeto agente, mientras que a los manifestantes vendría a ser complemento directo paciente, pues es quien recibe la acción. Ahora definamos la voz pasiva. La voz pasiva es aquella que encontramos en las oraciones pasivas. En esta voz se establece una relación de pasividad entre el sujeto y el verbo. El sujeto, llamado sujeto paciente, padece o es el destinatario de la acción verbal. En este tipo de voz verbal puede aparecer un complemento agente y también se le va a añadir la preposición por para poder definir quién es la persona o el sujeto que realiza la acción. Tomemos el ejemplo anterior, pero esta vez en voz pasiva. Los manifestantes fueron atacados por los policías. Fueron atacados es el núcleo del predicado, pero esta vez es una perífrasis pasiva porque tiene el verbo ser y atacados es un participio. Los manifestantes vendría a ser el sujeto, pero el sujeto paciente, porque sigue siendo sobre quien recae la acción. Por los policías, el complemento agente, porque es quien realiza la acción. Pasiva perifrástica. La pasiva perifrástica se construye mediante el verbo auxiliar ser, más el participio de un verbo pleno transitivo, el cual siempre debe concordar en género y en número. Veamos ahora algunos ejemplos. Con busca, es buscado. Con buscaba, era buscado. Buscó, fue buscado. Buscará, será buscado. Buscaría, sería buscado. Bien, ahora veamos cómo pasar una acción activa a pasiva. Para pasar una acción activa a pasiva es necesario que en la frase haya un complemento directo. Por ejemplo, Manuel Merino subestimó al pueblo peruano. El pueblo peruano es el complemento directo. Transformar una frase en voz activa a pasiva consiste en fragmentarla y colocarla de forma distinta. El primer paso es trasladar el complemento directo al inicio de la frase y ésta se convertirá en el sujeto de la voz pasiva. Luego, deberemos añadir el verbo ser en la forma o en el tiempo verbal de la frase y pasar aquel verbo a participio. El resultado sería el siguiente. El pueblo peruano fue subestimado por Manuel Merino. Como podemos ver, el verbo que anteriormente era subestimó, le añadimos el verbo ser en el tiempo verbal de la oración y lo transformamos en un participio. Esta sería una perífrasis pasiva. El pueblo peruano pasó hacia adelante como sujeto paciente, mientras que Manuel Merino, acompañado de la preposición por, se pasó al final como complemento agente. Practicamos. Transformemos la oración activa a oración pasiva. Los congresistas debatirán la anulación de la vacancia. El primer paso para analizar una oración es reconocer al verbo. El verbo sería debatirán. Los congresistas, el sujeto, y la anulación de la vacancia, el complemento directo. Agarramos el verbo para transformarlo en una perífrasis pasiva. Recordemos que debemos añadir el verbo ser en el tiempo verbal y convertirla a un participio, el verbo debatirán. Será debatida. Ahora el complemento directo pasará hacia adelante. La anulación de la vacancia. Los congresistas, el sujeto, pasará al final, acompañado de la preposición por. Quedaría la anulación de la vacancia será debatida por los congresistas.
La anulación de la vacancia vendría a ser el sujeto paciente. Será debatida la perífrasis pasiva por los congresistas, complemento agente. Recordemos de que no cambia el sentido de la oración, simplemente es que se le da un énfasis en la segunda oración a la anulación de la vacancia y en la primera se le da énfasis a los congresistas. Ahora identificaremos el pseudoagente. El pseudoagente nos quiere hacer creer que es quien realiza la acción, pero no es así. Por ejemplo, en la primera oración, Maradona sería recordado por sus grandes jugadas. Lo transformamos a voz activa. ¿Sus grandes jugadas recordarán Maradona? No tiene sentido. Sus grandes jugadas no realizan la acción. Es incorrecto. Vamos con la segunda oración. El libro fue comprado por mi prima. Lo transformamos a voz activa. Mi prima compró el libro. Es correcto porque mi prima es quien realiza la acción. Seguimos con la tercera oración. Patricio fue expulsado por irresponsable. Lo cambiamos a voz activa. Irresponsable expulsó a Patricio. Irresponsable es quien realiza la acción. No, entonces es incorrecto. Ahora señalaremos las pasivas perifrásticas mal construidas. Empecemos por la primera oración. El director del colegio dirigió la marcha escolar. La opción es, la marcha escolar la dirigió el director del colegio. ¿La dirigió? No. Recordemos que en el verbo tiene que ir el verbo ser. Es fundamental más el participio. Sí, entonces no es correcto. ¿Cómo sería la oración correcta? La marcha escolar fue dirigida por el director del colegio. Continuamos con el segundo ejemplo. El alcalde premiará al atleta más veloz. La opción es, el atleta más veloz es premiado por el alcalde. No, es premiado, no está en el mismo tiempo verbal. Entonces, la oración correcta sería, el atleta más veloz será premiado por el alcalde. Continuamos con la tercera oración. Los ternas secuestraron a los manifestantes. La opción es, los manifestantes fueron secuestrados por los ternas. Es correcto, porque está en el mismo tiempo verbal. Fueron secuestrados, está en el mismo tiempo verbal. Bien, ahora procederemos a realizar el siguiente ejercicio en la plataforma EducaPlay. Voz activa y voz pasiva. Marca la opción correcta. Dice, convierte a voz pasiva en la siguiente oración. María comprará un libro. Debemos transformar la voz pasiva. Dijimos que debemos identificar el verbo principal, comprará. Esta la debemos convertir en una perífrasis pasiva. Un libro será comprado por María. Sería la opción correcta. Buscamos si está. Acá está. El libro será comprado por María. Las demás opciones no pueden ser porque ¿el libro sería comprado por María? No, porque el verbo tendría que estar en compraría y no está así. ¿Un libro es comprado por María? No, porque está hablando en presente. Y la oración no nos indica María compra un libro, no, dice comprará. Entonces la opción correcta es el libro será comprado por María. Siguiente. Bien, convierte la siguiente oración pasiva a activa. El pájaro fue liberado por Camila. Camila liberó al pájaro. Camila libera al pájaro. Camila liberará al pájaro. La opción correcta es la primera. Liberó, está hablando en tiempo pasado porque fue liberado. En cambio, la segunda opción dice libera en tiempo presente. La tercera opción, liberará en tiempo futuro. Entonces, sería la primera opción. Comprobemos. Bien, ¿cuál es la pasiva correcta del verbo activo llamaron? Si se nos hace complicado poder definir cuál es, planteemos una oración como, por ejemplo, Juan y Pedro llamaron a María. La convertimos a pasiva y quedaría como María fue llamada por Juan y Pedro.
La tercera opción sería la correcta. El siguiente ejercicio. Marca la opción pasiva correcta para la siguiente oración. Francisco Sagasti asumió el cargo presidencial. Veamos, el cargo presidencial es asumido por Francisco Sagasti. Recordemos que siempre debemos identificar el verbo de la oración, que en este caso es asumió, está en tiempo pasado. ¿El cargo presidencial es asumido por Francisco Sagasti? No, porque está hablando en tiempo presente, es asumido. ¿El cargo presidencial fue asumido por Francisco Sagasti? Está en tiempo pasado, entonces la opción correcta sería esta. Porque la tercera dice, el cargo presidencial será asumido por Francisco Sagasti. No, esta está en tiempo futuro. Reconoce cuál es el pseudoagente. Como se mencionó antes, el pseudoagente es aquel que nos quiere hacer creer que realiza la acción del verbo, pero no es así. Veamos la primera oración que nos tiene como ejemplo. Don Quijote será recordado por sus aventuras. La cambiamos a voz activa para comprobar. ¿Sus aventuras recordará a Don Quijote? No, no tiene sentido. Este es un pseudoagente. Veamos el siguiente. Este coche será vendido por mi padre. Mi padre venderá este coche. Mi padre es quien realiza la acción, así que sí cumple función de agente. Luis fue premiado por la profesora. La profesora premió a Luis. Esta también está correcta porque la profesora cumple la función de agente, quien realiza la acción. Entonces, Don Quijote sería el pseudoagente. Don Quijote será recordado por sus aventuras. Sus aventuras no es un agente. Muchas gracias, chicos. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Y que sea un aporte y les sirva para su aprendizaje.